Perfecto, entonces ahora sí, retomando, fíjense en la presentación, aquí en la primera diapositiva, pues ahí vienen los sistemitas, ya puede ser un ventilador, como comentábamos, bombas, ya puede ser para molinos, compresores, ya dependiendo de la aplicación que tengamos, nosotros vamos a estar trabajando con ello. Pero como les comentaba, siempre son motores de corriente alterna, o famoso jaulo de ardilla o asíncronos. Y ahora sí, tenemos aquí nuestro funcionamiento. Tenemos ahora sí, como comento en la imagen, la primera, se ve la alimentación de nuestro variador, nuestro voltaje. Posteriormente a su salida tenemos lo que le decimos el suministro al motor, que es un voltaje, de hecho van a ver que es variable, pero también además de variar el voltaje, vamos a estar modulando la frecuencia, no solo, ahora sí como dicen, moverle la alimentación, sino que también la frecuencia. Y en la parte de arriba se ve el ejemplo, que es cuando damos más frecuencia, o hace que más ciclos por segundo, y en la segunda en la segunda imagen se puede ver la alimentación sigue tal cual es la misma, con su misma frecuencia, 220 o 440 como les comento, o 110, vamos a ver el caso, pero ya en la salida es donde la modulamos. Y al final de cuentas siempre va a ir a para controlar nuestro motor, como vemos en la siguiente imagen. Entonces, ¿cómo es que funciona prácticamente? Nuestro variador está dividido en teoría tres partes esenciales. La primera se podría considerar que es la potencia de entrada. Nosotros es donde conectamos nuestra alimentación. Nosotros ya puede ser a 110, ahorita vamos a ver, a 220 o 440 según donde tengamos la aplicación o la alimentación que tengamos, ocupemos. Nosotros siempre vamos a alimentar eso que le vamos a decir como potencia o la entrada. Posteriormente tenemos la que le llamamos el bus de voltaje directa. Es donde se hace toda la alimentación y todo el control de nuestro variador, ya sea para alimentar la electrónica para el servicio, para el funcionamiento del variador, y también para estar modificando lo que es el funcionamiento o la onda de nuestro variador. Ahorita vamos a ver más adelante la presentación. Y al final tenemos lo que es la etapa de potencia de salida, podríamos decir, que es la parte del final donde se fijan, viene el motor. Nosotros ahí es donde ya vamos a son las terminales donde se conecta nuestro motor y prácticamente es la potencia de salida. Pero cómo funcionan cada una o para qué nos sirve o cómo trabajan. No vamos a entrar tanto en electrónica, simplemente vamos a ver lo básico, más o menos cómo es que se comporta para darnos una idea de cómo funciona. Y es lo siguiente, se fijan, el funcionamiento, prácticamente las tres etapas que les expliqué son las siguientes. La primera, que es la entrada trifásica de suministro. Ahí nosotros usamos por medio de nuestros diodos, hacemos un puente rectificador y como dice, permite que la electricidad fluya en una dirección, una dirección convierte la corriente alterna en corriente directa. Prácticamente es un puente rectificador que nos deja media onda para poder ahora sí convertir nuestra corriente alterna para posteriormente pasarla a directa. Como les comentaba, la segunda etapa es el famoso filtro de DC o CD, que es corriente directa. Por medio nosotros de los capacitores, filtramos esas ondulaciones de media onda y le hacemos o suavizamos el voltaje, ya sea también para alimentar toda la electrónica de mi variador, para prender el displaycito, los foquitos que tiene y todo, pero también para empezar a hacer su funcionamiento para poder controlar la frecuencia de mi variador. Una vez que ya pasa por los capacitores, tenemos los famosos, la etapa de salida de potencia que se controla por medio de los IGBTs. Estos dispositivos que son prácticamente son interruptores electrónicos que controlan la dirección y la frecuencia de la salida. Entonces, muchas veces no se han oído que les dicen también inversores a los variadores. Inversores o variadores de frecuencia, los dos están correctos. ¿Por qué? Tenemos que nuestra primera alimentación es con corriente alterna, posteriormente se convierte en corriente directa para poder controlar lo que es la frecuencia y posteriormente ya tenemos una salida otra vez de corriente alterna, pero ya modulada y controlada, se podría decir. Como quien dice, recibimos alterna, se convierte en directa y vuelve a salir en alterna, pero ya controlada. Y todo por medio de esto de la electrónica, porque ahorita vamos a ver nosotros que no solo vamos a controlar lo que es el voltaje
y la frecuencia. Entonces, muchas veces creen que nomás con controlar el voltaje vas a hacer trabajar el motor y no es correcto. Hay que modificar también la frecuencia. Y aquí es como está prácticamente en esencia, básicamente construido. Tenemos en la primera parte del lado izquierdo la alimentación de las fases, mis puentes con mis diodos para rectificar la media onda que ocupamos. Tenemos el famoso filtro de corriente directa con los capacitores y al final tenemos los IGBTs. Típicamente lo que se suele dañar más en un variador son los dos de las orillas que vemos, tanto los diodos de entrada como los IGBT de salida. Ahora sí que potencia de entrada y de salida. ¿Por qué? Los de entrada típicamente picos de voltaje, ahora sí que un apagón o cualquier cosa que le llega, el variador al no estar bien protegido, se puede dañar. Es electrónica, tengamos en cuenta que ahora la electrónica es muy quisquillosa, siempre hay que tener buenas protecciones y ahorita vamos a decir cómo se va a proteger. Pero típicamente esa es la etapa que se puede dañar. Muchas veces la típica falla que manda es que hace falta una fase. Cuando tú checas con tu multímetro las fases, sí están llegando a la alimentación, pero al estar dañado el diodo o algo, prácticamente no está llegando, él no detecta que está esa fase y se va a alarmar el variador. Entonces, esas son una de las más básicas que se suelen dañar. Y en la etapa de potencia de salida, pues son los famosos IGBTs. Ellos son los que se llevan todo el trabajo, toda la friega al estar trabajando directamente con la alimentación del motor. Como esos son prácticamente, como dijimos, unos interruptores que están entrando y saliendo para poder controlar lo que es lo de la frecuencia, muchas veces por una sobrecarga o por calentamiento se suelen dañar. Cuando se daña de estas dos etapas, no es muy costoso el arreglo del variador, pero yo sí les recomiendo que cuando son variadores pequeños, 3, 1 caballo, 2 caballos, 3 caballos, 5, la verdad casi sale lo mismo repararlo que comprar un nuevo. Ya es mejor cuando nosotros decimos de 10 caballos en adelante, 7 para adelante, sí ya es rentable mandar a reparar nuestro variador. Porque sí, muchas veces el variador, ¿cómo detectamos que sí está trabajando bien? Yo lo alimento y sí prende y mando la salida y todo, pero el motor no trabaja. Ok, eso no hay problema, va a ser ya sea etapa de potencia de entrada o de salida. Pero muchas veces cuando se daña lo que es el filtro de corriente directa o la electrónica interna del variador para convertir a nuestro voltaje de directa, ahí sí muchas veces ya el variador ya a la basura. Lo que le estoy hablando de la reparación de etapa de potencia de entrada y de salida, sí es costeable. Ya cuando conecta el variador y ni prende ni nada, pues ahora sí como quien dice ya valió. O muchas veces lo vuelo y ya huele a quemado, pues ya prácticamente variador nuevo. Porque muchas veces se puede arreglar, pero ya no va a ser confiable ese variador. Puede que te dure un día, 2 días, entonces no es costeable. Entonces, esos son lo que pues, suele dañarse más, etapa de potencia de entrada y de salida. Y aquí tenemos prácticamente cómo es que funciona nuestro variador. Como le decíamos, tenemos al lado izquierdo la alimentación. Tengo mis diodos, tengo todo, convirtiendo mi bus de corriente directa y lo vemos en la parte de abajo en los multímetros. Yo tengo la alimentación, mi onda sinusoidal, mis 3 fases. Posteriormente, en mi segundo multímetro de izquierda a derecha, marca cómo el diodo ya me corrigió con media onda. Y posteriormente el filtro de DC o mis capacitores me hacen una onda suave o recta, como dijimos, para ser de corriente directa. Y una vez que yo la convertí la directa por medio de mis IGBTs, yo controlo la salida de voltaje de cada fase. Pero ojo, ya no mando una señal, ya no es una onda sinusoidal como nos la manda comisión. Prácticamente es una señal cuadrada que el variador por medio de pulsos va formando prácticamente esa onda. Y es cuando llamamos que ya controlé la frecuencia o la onda de fase de salida. Eso es en cierto modo como funcionaría en la electrónica de nuestro variador. Por eso es que le decimos, mientras sean etapas de potencia de entrada y de salida, no hay problema, se puede reparar, pero ya cuando a tiro no prende el variador, ahí sí va a ser, el asunto va a estar más grave. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta ahorita? No, ninguna. Ok, ¿todo bien? Perfecto. Entonces, igual, como les digo, vamos a estar haciendo una pausa en cada tema y
les voy a estar preguntando, ¿sí? Exactamente, es el famoso ancho de pulso, lo que hace la salida, el famoso PWM. Yo voy controlando mediante lo ancho del pulso para la alimentación del motor. Es igual parecido a lo de los servomotores, más bien es muy similar a los servomotores. Entonces, por eso al final en mi multímetro se ve una señal cuadrada, no se ve como una onda sinusoidal. Ahora sí que mandamos pulsos de alimentación a nuestro variador. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Relación volts-hercios. Esto es esencialmente como yo, como personal de mantenimiento o yo como integrador, checar que mi variador esté trabajando correctamente o que esté ajustado correctamente. Y esto es con la relación volts-hercio. Y es de siguiente modo. Las características del motor de corriente alterna requieren una variación proporcional de voltaje cada vez que la frecuencia es variada. Por ejemplo, si un motor está diseñado para trabajar a 440 volts a 60 Hz, el voltaje aplicado debe reducirse a 220 cuando la frecuencia es reducida a 30 Hz. ¿Qué nos está diciendo en este caso? Como yo les comentaba, yo al reducir la frecuencia también voy a reducir el voltaje a mi motor. Entonces, en este caso, yo tengo un motor de 440 y me dicen que si lo pongo a 30 Hz, porque nominalmente trabaja a 60 Hz, si lo pongo a 30 Hz voy a tener 220 a la salida del variador. Y ese es el primer modo de checar que trabaje correctamente o que no estén dañadas las etapas de potencia de salida de mi variador. Si yo le pongo 30 Hz y me debe dar 220 y empiezo a checar y me da 150, me da 161, tienen discrepancias entre cada fase, ese variador ya anda fallón, ya anda fallando. O hay unos que de a tiro, una fase está muerta, checo entre fase y fase y no me da nada. Entonces, siempre yo debe ser bien balanceado, cada fase debe ser igual que la otra. Si no me está saliendo, puede haber pequeñas discrepancias, 5 volts, 8 volts, 10 volts, pero 30, 40, 50 o nada, pues ya es señal de que esa etapa de potencia o ese IGBT que corresponde a cada salida puede estar dañado. Igual, el modo de checar, yo siempre que me dan un motor, es escalándolo. Lo pongo a 30 Hz, ok, me dio la mitad, 220. Lo pongo a 15 Hz, me debe dar en 110 volts. Perfecto. Y así sucesivamente para ir viendo que mi variador trabaje. Muchas veces, cuando nosotros mandamos toda la alimentación, en este caso los 60 Hz, el motor va a tener los 440 a la salida y va a trabajar muy bien. Pero ya cuando lo ponemos en frecuencias bajas es cuando empieza a fallar o empieza a hacer el error. ¿Qué pasa? Que se nos alarma, que nos dice que una fase o cualquier cosa. Entonces siempre debemos ir escalando. Ah, ok, a 60 Hz me da bien, perfecto. Ahora le mido a 30, a 15, a 5. Y ahí sí voy checando que me esté dando constantemente mi variador una correcta lectura para que no haya fallas. Ahora sí que en lo que es en la salida, porque eso hay muchas veces que sí trabaja el motor, pero vibra, o sea, hay un zumbidito en el motor, se oye muy raro. Los variadores siempre, por lo general, tienen un zumbidito muy típico, pero hay veces que, como les digo, se oye como que el motor se haya forzado, empieza a vibrar, o cualquier cosa de esas, es señal de que una alimentación no está llegando correctamente, una fase no le está llegando correctamente a mi motor. Entonces, así la relación Volts-Hertz debe ser regulada en un valor constante. En este caso, 440 entre 60, que es alimentación entre voltaje, me da 7.3 volts por hertz en este caso, para un funcionamiento óptimo. Otros ajustes de voltaje son necesarios, pero nominalmente la constante es volts entre hercios. Es la regla general. No sé si les ha tocado también que hay personas que dicen que manejan los variadores o motores a 100 Hz, 80 Hz. Entonces, yo voy a manejar ese tipo de frecuencias, tengo que dividir o sacar ahora sí que mi constante entre esos Hz y mi voltaje, dependiendo del que tengamos. Nominalmente nosotros pues manejamos típicamente el de 60 Hz. En Europa es donde se maneja 50 Hz, pero hay aplicaciones que sí en veces ocupamos mandar más Hz. ¿Dudas, preguntas sobre la relación volts-hercios? Profe, Sí.
Buenas tardes. Disculpe. Entonces, cuando subimos los hertz, vamos a poner 70, 80 Hz y nominalmente trabaja a 60 Hz en 440 volts, ¿también subiría el voltaje entonces? Va a subir, pero muy poco, porque por lo regular, si es a 440, se fija, los variadores dicen que pueden dar una salida máxima de 480. No sé si has visto. Entonces, lo que él hace es, sí es mandar más voltaje, pero va a estar más limitado. Lo que sí modifica más es la frecuencia, que es prácticamente mandar, como quien dice, más seguida la alimentación a cada embobinado para poderte dar más velocidad. Pero en teoría, el variador más, en teoría los de 440 te aguantan hasta 480 más o menos, pero hasta ahí es el tope, como quien dice. Hay unos que son 460, pero así nominalmente, él hasta ese voltaje te va a dar. Ok, profe. Pues, Y ahorita que comentan de que la que le suben hertz al variador, se puede hacer, se puede, más no se debe si tu motor no está diseñado para eso. ¿Por qué? Hay motores que sí trabajan a 110 Hz y te dan ahora sí que por su construcción de sus embobinados, te da una mayor relación de velocidad. Pero muchas veces dicen, pues vamos a darle más velocidad para sacar la producción a lo que quiera, y muchos de lo dejan ya así. Ok, el motor sí lo va a aguantar, el variador sin ningún problema lo va a hacer, él está diseñado para trabajar eso, pero ¿qué pasa? Mecánicamente, rodamientos, valeros, todo lo que tiene mi motor se va a ver mermado o le va a cortar el tiempo de vida, se podría decir. Si ese motor me iba a durar 5 años a un trabajo tiempo completo, ahora sí como dicen, de uso constante, a lo mejor me va a durar la mitad, porque lo estoy llevando al límite de sus capacidades que fue para lo que fue hecho. Entonces, ya mucha gente ya cuando los trabajan y ya cuando se dañan, ¿qué hacen? Pues ya le cambian rodamiento, lo ponen otro tipo y ya trabaja ya sin ningún problema. Pero ahora sí que no tengan pendiente de que el variador se vaya a dañar o algo, no. El que aquí se lleva ahora sí que la friega va a ser el motor. ¿Vamos? ok, profe. Perfecto. Entonces vamos a empezar a ver lo que vamos a trabajar. ¿Ah, sí? Dime. Ok. Bueno, entendí que sí se le puede subir los hercios al motor por medio del variador. Está diciendo que es correcto, pero no mucho, ¿no? Uno dice que aguantan hasta 480. Pero claro, no es correcto pasarlo más de su relación, ¿verdad? Porque, Sí, pues, como dice usted, estamos mermando la vida ya sea del motor o llámese del variador. Es correcto. Pero es o correcto. sí podemos aumentarle, por ejemplo, si es hasta 60 Hz, podemos aumentarle un poquito más a 70 y trabaja sin ningún Sí. problema. Es mi pregunta. Sí, eso sí, sí. Es lo que les iba a Ok. comentar. El variador, él de hecho está diseñado, estamos en una Sí, etiqueta, hasta 400, 600 Hz ellos aguantan, no hay problema. La alimentación sí la elevan un ok. poco, pero no es mucho lo que se va a cambiar. El variador sí está diseñado para meterle toda la galleta como quise. El que sí va a haber mermado es el motor. Y como dices, pues le va a poner a Ok. 70 Hz, no hay ningún problema. Al motor, en veces sí lo aguanta sin ningún problema, pero me ha tocado casos que ya le meten 90, 100 Hz a un motorcito que es de 60. Entonces, ahí sí el motorcito se merma, pero en un caso me tocó hacer una integración, es una pulidora con una lijadora. De hecho, es un motor de alta velocidad, 3500 revoluciones. Y le subimos a 70 Hz para dar un mejor pulido. Entonces, pero son 10 Hz, lo aguanta tranquilamente el motor, ahí sí no hay problema, pero ya muchas veces sí se manchan y le ponen 90, 100 a un motorcito de 60, pues ahí sí ya no es, lo estás casi duplicando así que su rango. Su Ya mejor en capacidad, ese ¿no? caso, Ok. exactamente su capacidad. Entonces ya mejor comprar uno porque hay motores a 110 Hz que te generan más frecuencia, entonces más velocidad en teoría. Entonces mejor hacer el cambio. Pero 10 Hz no hay problema, eso sí le pueden dar ahora sí sin ningún problema. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, ahora sí, parámetros, vamos a ver los parámetros básicos que vamos a estar trabajando. Y esto es en todos los variadores, ojo. Muchas veces creen que porque cambia la marca ya va a ser distinto. No, los variadores prácticamente son como los celulares. Aunque uno maneje a iOS o el otro Android, las aplicaciones o el modo de usar prácticamente es casi el mismo. Nomás lo que va a cambiar en nuestros variadores
cómo nos vamos a desplazar o cómo vamos a manipular nuestro variador. Es lo único que se tienen que preocupar. Yo sabiendo que a un variador ya le meto mano y ya más o menos lo domino, ahora sí que me traen otro, igual, le puedo meter mano y todo, pero ojo, siempre teniendo dos cosas y es lo que vamos a estar diciendo. A ver, aquí tienen en el chat una pregunta. Me dicen, entonces para subir el torque de un motor es reducir la frecuencia. Ojo, nosotros cuando trabajamos el motor de corriente alterna, ahí tenemos una pequeña bronca cuando manejamos el variador. Como estamos reduciendo el voltaje al motor, ¿qué es lo que pasa? Va a perder torque. A frecuencias pequeñas, yo estoy manejando 100 o la mitad de 100, 120, 80 volts. Entonces, yo al reducir el voltaje, ¿qué pasa? El motor es prácticamente, como dijimos, es por inducción. No estoy generando tanto campo como cuando meto más voltaje. Entonces, a frecuencias pequeñas perdemos torque. Eso es algo que sí les debe quedar muy en claro. Y a frecuencias altas es cuando prácticamente le estamos mandando más suministro de voltaje, por lo cual nos da, ahora sí que su torque nominal y más velocidad. Entonces, algo que sí, ahorita comentan, si yo voy a trabajar frecuencias pequeñas, siempre hay que estar auxiliado nuestro variador de un buen reductor, porque eso pasa muchas veces, que metemos directamente el motor o algo, y cuando bajamos la frecuencia, ahora sí que es como dicen, se aburra. Entonces, yo siempre tengo que ver qué velocidad voy a trabajar y auxiliarme de una buena transmisión, ya sea por engranes, poleas, un reductor. Entonces, que les quede claro eso, que si yo bajo la frecuencia, voy a bajar el voltaje, por lo cual va a perder torque. Ahorita ya hay unos nuevos variadores que se llaman vectoriales. Esos variadores tienen una capacidad o tienen su cualidad, es que a bajas frecuencias te les puedes dar un poquito más de torque, te lo conservan, pero nunca le van a llegar como a un motor de directa que en bajas velocidades, a una revolución, te tiene todo el torque nominal. Entonces, no sé si ha quedado comprendida si te me ha dado a entender con la respuesta, pero ahora sí que al bajar frecuencia, bajamos voltaje, perdemos torque. Eso es muy típico en los variadores. ¿Pues dudas, preguntas? ¿Todo bien? Vamos a comenzar así con nuestros parámetros entonces. Como les comentaba, los parámetros son los mismos para todos los variadores. En el caso de estos, los sencillos. ¿Qué es lo sencillo que se maneja o también se le conoce como puesta rápida en operación? Lo típico que manejamos es lo que vemos aquí en la diapositiva. Tiempo de aceleración, tiempo de desaceleración. Esto prácticamente son las rampas que vamos a tener para el arranque y paro de nuestro motor. Posteriormente, tenemos el modo de operación y se divide en lo siguiente. Modo local y modo externo. El modo de operación es cómo voy a arrancar mi motor. ¿Cómo es que va a trabajar? Porque muchas veces me confunden y creen que el modo de operación es cómo le vamos a dar, en teoría, la frecuencia o la velocidad. Y no es eso. El modo de operación es cómo voy a trabajar mi motor, cómo lo voy a echar a trabajar. En este caso, si yo pulso mi botón de arranque de mi variador o, que ese es el famoso local, el externo, que es cuando usamos las botoneras, que es lo típico. Pongo mi botón de arranque y paro en el tablero, ahí con el operador, y él lo arranca y lo para. Y también hay otro que puede ser por comunicación. Así ya todos los variadores típicamente traen RC232, 485 o Ethernet. Ese modo de operación prácticamente ya lo mandamos por dos cables, prácticamente cuando manejamos 485, cuando es RC232 son 3 hilos, y cuando manejamos el puerto de Ethernet, pues ya viene su conector especial. Pero prácticamente, ¿qué quiere decir? Que mediante un cable de comunicación lo puedo mandar a arrancar o parar, ya sea de mi PLC o de mi pantalla, no hay ningún problema. Pero eso sí ya es otra cosa más avanzada, entramos en lo que son protocolos de comunicación, pero nosotros vamos a estar enfocando en lo que es operación local y externo, que es como les digo, yo voy a presionar mi botoncito de mi variador, del pad que trae él, para arrancarlo. Ya que vi cómo se programa y todo, me va ambientando, posteriormente vamos a pasar a lo externo, que es con mis botones. Cómo es que yo
arranco, cómo es que meto mi paro de emergencia. De hecho, vamos a meter sensores. Ese es ya cuando manejamos los famosos, que también le dicen por bornes. Y lo siguiente que dice que es la señal analógica. Ese sí va a ser cómo voy a trabajar yo o cómo le voy a dar la frecuencia a mi variador. Cuando me dice que es señal analógica, es que vamos a estar mandándole ya sea una señal de 0 a 10 volts o de 420 miliamperes a nuestro variador para ir modulando la frecuencia. Pero lo más típico que nos toca ver, y yo sé que han visto, si han manejado o han visto equipos, es el típico potenciómetro que tienen ahí en el tablero. Le voy subiendo, sube la frecuencia. Le bajo, se reduce. Pero también lo podemos controlar ya sea con el potenciómetro del mismo variador o con sus flechitas. Ahora sí que tenemos esos dos tipos de manejar lo que es la frecuencia o la velocidad de mi motor. Ahora sí que mediante una señal analógica. Y vamos a ver lo que es tiempo de aceleración y desaceleración. Aquí tenemos, en esta tablita viene cómo es el típico arranque de mi motor, tanto de uno de atención plena como uno de arranque suave, se le podría decir, o con rampa de aceleración. Si se fijan en la parte de abajo, tenemos lo que es mi arranque. Cuando es atención plena tengo abajo la alimentación que no está en reposo y cuando arranco nos genera el pico, ¿sí? Llega a su velocidad nominal, a su trabajo y se queda trabajando ahí. Y cuando yo la apago, ¿qué sucede? Él manda a trabajar o a parar en cierto modo, ahora sí que prácticamente con inercia, dependiendo la transmisión o lo que tengamos. Ahora sí que en cuanto yo corto la alimentación, el motor, si es un ventilador, se va a quedar girando hasta que pare. Y si yo corto la alimentación, ahora sí que tiene un reductor o algo, pues va a ser a lo mejor más abrupto el frenado. Pero aquí lo que vamos a enfocar es en el arranque. Fíjense que cuando nosotros arrancamos, ahora sí que como suelen decir, a tensión reducida, ¿qué es? Es prácticamente ir suministrando voltaje al motor poco a poco hasta que llegue a su velocidad nominal o su consumo nominal. Aquí nosotros este espacio prácticamente es el tiempo que le vamos a dar. Los variadores manejan tanto la rampa de aceleración como de desaceleración por segundos. Entonces yo le puedo decir a mi motor, ¿sabes qué? Cuando yo arranque te voy a dar 5 segundos para que llegues, ahora sí que a tu velocidad nominal. Exactamente, es como un arrancador suave. El arrancador suave, como dice su nombre, nomás es prácticamente arranque. Hay unos que nomás el puro arranque, como quien dice, y hay unos que sí ya traen también la desaceleración. Pero aquí yo tengo que ver la aplicación. El arrancador suave es más económico que un variador. Pero, ¿qué sucede? Como dice el nombre, nomás es para el puro arranque. Ya está ahí. No puedo controlar la frecuencia, por lo cual no puedo estar modulando la velocidad. Pero sí, el funcionamiento es lo mismo. Prácticamente lo que hace el arrancador suave. De hecho, los arrancadores suaves traen cuánto quieres torque, qué porcentaje quieres de torque, el tiempo de aceleración, y ya prácticamente son las 2 o 3 pedillitas que traen nomás. De ahí en más, no más. Pero como decimos, el arrancador suave son, por ejemplo, para molinos o cosas que trabajen, que nomás ocupo que arranque despacito y ya una vez se quedan trabajando a una velocidad, perfecto. Pero yo cuando ocupo estar modulando velocidades o hacer más control, como ahorita vamos a ver con el variador, no hay nada como, ahora sí que invertirle un poquito más y meter un variador de frecuencia. Entonces, como dijimos, este es el tiempo, yo le doy el arranque y evito tener ese famoso pico, ese pico de voltaje cuando arranca de corriente. Muchas veces en las empresas no ha sido que es famoso su factor de potencia. Cuando una empresa arranca todas sus líneas de golpe, por ejemplo, que empiezan a arrancar procesos, genera un consumo, eso es un pico, y eso se refleja en la red eléctrica, y eso lo detecta comisión. Cada empresa tiene su factor, y si se pasan de él, les llega su multota. No son multas baratitas, son multas caras. Entonces ellos anteriormente pues hacían todos los arranques Delta Estrella, el famoso arranque que era tensión reducida. Ahora pues ¿qué hacen? Meter un variador. Prácticamente metes un variador. Por eso muchas veces ya los van a encontrar en todos lados. Porque es muy necesario ya tener variadores para controlar todo lo que es consumos y factor de potencia. Y además, no solo nos ayuda para eso,
también nos pueden ayudar en el proceso. Muchas veces en los transportadores se ve. Si yo arranco mi transportador a tensión completa, como le dicen, plena, si yo tengo producto o algo, se van a caer por el jalón que se da. Puedo también dañar ahora sí que mi transmisión o cualquier cosa. En cambio, si yo lo hago con un variador, puedo hacer que arranque despacito y ya que poco a poco agarre su velocidad, y una vez teniendo su velocidad, sin ningún problema, puede estar trabajando ya el transportador. E igual al paro. Pero entonces, como ahorita enfocándonos lo que es el arranque, nos ayuda tanto para el consumo como para el proceso. Y siempre va a ser, que les queden claro, por segundos. Yo le voy a programar ahorita cuando veamos, todos los variadores por default tienen siempre 10 segundos. Ya nosotros, según nuestro proceso, tenemos que ir dándole poco a poco, si más o menos. No hay una regla así estable de que digas tantos segundos, siempre va a ser lo mismo. Depende, ahora sí que no hay una receta. Depende mucho de si tienes reductor, si es por engranes, si es por poleas, ahí ya te va a variar. Y muchas veces nosotros tenemos que ir poco a poco, irle moviendo nuestro variador para que nos vaya dando. ¿Por qué? ¿Cómo voy a saber? Pues se va a alarmar. Es si te va a decir, si es muy lenta, te va a decir, checar la rampa de aceleración. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas?